Estamos grabando. Bueno, empecemos por el tema de las matrices. Hay una matriz en particular que tiene cuadradas, ¿no? O sea, cuadradas, acuérdense, la cantidad de filas igual a la cantidad de columnas. Decía, hay una matriz que tiene todos unos en la diagonal principal, ceros fuera de ella, y se llama la matriz identidad. Esa la vamos a poner siempre con la letra I. Y es importante porque es el neutro de la multiplicación. Entonces, va a ser una matriz que nos va a permitir, por ejemplo, definir otra que es muy usada y que vamos a trabajarla mucho en sistemas de ecuaciones, por ejemplo, que es la matriz inversa de una que me den. ¿Mm? Si yo tengo una matriz que se llame A, vamos a definir la inversa como esta que está escrita así, como a a la menos uno, y la definición dice, si yo tengo la matriz A y la multiplico por la inversa, ese producto es conmutativo, es lo mismo que hacer la inversa de A multiplicado por A. Y el resultado es la identidad, es justamente esta matricita que habíamos acá arriba, que tiene unos en la diagonal principal. En caso de que mi matriz A tenga inversa, se dice que la matriz es inversible o también se dice que es regular. Regular. Eso es cuando tiene inversa. Y cuando no tiene inversa, a veces se dice que la matriz es singular, que no tiene inversa. Por ejemplo, supongamos acá algunos ejemplitos. Hay uno en la guía que al principio que dice, en la guía de ejercicios que es similar a esto, dice, por ejemplo, supongamos que yo tengo una matriz de 2 por 2 y quisiera encontrar la inversa. Entonces, lo que yo debería hacer en cuanto a la definición, si quisiera usar la definición, es buscar otra matriz con elementos genéricos, de manera que la que yo tengo multiplicada por esa otra matriz me dé la identidad. Fíjense, esta es una identidad de matrices de 2 por 2. ¿Está bien? Bueno, si yo quisiera, las inversas no se hacen como lo vamos a mostrar acá o como pide uno de los primeros ejercicios de la guía, creo que es el ejercicio 3 de la guía. No se hacen por definición, pero si yo quisiera hacerlo por definición, ¿qué tendría que hacer? Este producto, fíjense, si multiplico la primera fila, la multiplico de la primera matriz por la primera columna de la segunda, me queda menos uno por A, menos 2 por C. ¿Qué es esto? Menos A menos 2C. Y eso es igual al primer elemento. Después si sigo haciendo los productos estos, la primera fila por la segunda columna. Eso me va a dar el elemento que está en la fila 1 y la columna 2. Menos B menos 2D, que sería menos B menos 2D. Y eso es igual a este elemento, al 0. Si me voy abajo, fila 2 con columna 1, hago 2A más 3C, tiene que ser igual al elemento que está en la fila 2 y la columna 1. 2A más 3C es igual a 0. Y la última sería 2B más 3D igual a 1. 2B más 3D igual a 1. Tendría un sistema de ecuaciones. Ese sistema de ecuaciones generalmente en realidad quedan como más bien dos sistemas distintos, porque no están acoplados, digamos, hay dos sistemas, un sistema tiene como incógnitas A y C, y el otro tiene como incógnitas B y D. O sea, son dos sistemas de ecuaciones con dos incógnitas cada uno. Se resuelve el sistema y entonces obtengo los elementos que van en la matriz que estábamos acá buscando que multiplicara nuestra matriz original. Esa matriz es la inversa. ¿Por qué? Porque si hago la matriz original multiplicada por esta que encontramos recién, me queda la identidad. Bueno, así puedo hacer con distintos tipos, acá tienen para jugar en el libro con distintos tipos de matrices, ir viendo por definición cómo se podría calcular. Normalmente no se calcula por definición, pero ya les digo, la idea es, tengo una matriz, la multiplico por la inversa, si me da la identidad, o sea, me da la identidad. Eh, Algunas propiedades que tiene la inversa, por ejemplo, si yo tengo la inversa de un producto, eso es lo mismo que el producto de las inversas
pero con el orden cambiado. Fíjense, acá teníamos la inversa de A por B, y es igual al producto de las inversas, pero de la inversa de B por la inversa de A. O sea, cambió el orden de los factores. Bueno, esto hay que tener cuidado sobre todo en ciertas demostraciones que se utilizan estas propiedades. Bueno, ser cuidadoso con poder operar bien, ¿no? Es análoga a lo que pasaba con la traspuesta de un producto. En la traspuesta de un producto pasaba lo mismo que esto, ¿eh? Quedaba el producto de las traspuestas cambiado el orden. Acá queda el producto de las inversas cambiado el orden. Bueno, otra propiedad que por ahí nos interesa puede ser esta última, que dice que la inversa de una traspuesta es lo mismo que la traspuesta de la inversa. Esa en algún momento podemos llegar a utilizar. Bueno, y acá vamos a dar algunas definiciones de matrices cuadradas en particular, son las que más me interesan. Acá tienen unas cuantas, no solo cuadradas, pero para hacerlo un poco más rápido, lo que voy a hacer es casos particulares de matrices cuadradas, qué nombre tienen y que tenemos que conocerlas, ¿no? Por ejemplo, vamos con las triangulares. Por ejemplo, una matriz triangular superior es una matriz que debajo de la diagonal principal, ojo que lo que estoy hablando siempre son de matrices cuadradas ahora, ¿eh? Caso particular de matriz cuadrada, las matrices triangulares. Hay de dos tipos, superior e inferior. La superior, lo que sucede es debajo de la diagonal principal, acuérdense que la diagonal principal es la que tiene los elementos que están en la ubicación 1, 1, 2, 2, en este caso 3, 3. Decía, en las triangulares superiores, los elementos que están debajo de la diagonal principal tienen que ser todos ceros. Y esa es la definición. O sea, acá donde está en rojo los ceros, tiene que haber ceros. La, el, el adjetivo de superior refiere a la parte de la matriz superior a la diagonal, ¿no? Donde pueden ir elementos distintos de cero, como en este caso. Ahora, también puede ser que haya ceros, tanto en la diagonal como arriba. O sea, ahí hay libertad. Donde están los elementos en negro hay libertad para poner lo que uno quiera. Pero en la parte de abajo tiene que haber ceros. Entonces la idea de triangular superior es porque arriba, en la parte superior de la diagonal, puedo poner, tengo libertad de elegir los valores que quiera. De la misma manera puedo definir una triangular inferior. Triangular inferior, voy a tener libertad de poner valores que yo quiera en la parte inferior de la matriz, entendiendo por parte inferior los elementos que están debajo de la diagonal principal. En la diagonal principal puedo poner también cualquier valor, el que yo quiera, pero lo que va arriba de la diagonal principal, ahí tienen que ser todos ceros, ¿sí? Por eso es que acá se arma como ese triangulito. A ver si, no sé si esto lo puedo llegar a usar. Supongo que sí. A ver acá. Sí. Fíjense que acá queda el triángulo de por qué se le llama triangulares, ¿no? O sea, ahí quedan los triangulares. Y lo que hay que tener cuidado con el segundo adjetivo, ¿no? Porque uno tiende a pensar, inferior debe haber ceros abajo, ¿no? El adjetivo el inferior, refiere a donde vos podés poner lo que quieras. O sea, en la triangular inferior los ceros van arriba y en la triangular superior los ceros van abajo. Ahora acá, ¿puede haber ceros en lo que están en negro? La respuesta es sí, podría haber, pero no es necesario, no es obligatorio, ¿eh? Bueno, eh, Profe, una pregunta. ¿En sí, la diagonal tiene que haber siempre 1, 1, 1? no, no, puede Puede haber haber cualquier cosa. cualquier Ok. cosa, incluso ceros, ¿eh? Por ejemplo, bueno, lo que pasa es que no va a ser cuadrada, capaz. A ver, acá está. Espérate, tengo que sacar, a ver, acá, acá. Claro. Por ejemplo, una matriz nula cuadrada, suponete algo que sea todos ceros, esa es triangular superior, porque en la parte de abajo tenés ceros. Y también puedes decir, y es triangular inferior, porque en la parte de arriba tenés ceros. O sea, hay casos especiales donde eh, y hay ceros en la diagonal principal. Igualmente es triangular. Es un caso raro, pero es así. Bueno, si es una matriz triangular superior y triangular inferior, que quiere decir que tiene que tener ceros arriba y ceros abajo,
al mismo tiempo, entonces es una matriz diagonal. Fíjense lo que dice la matriz diagonal, todos los que están fuera de la diagonal principal tienen que ser ceros. Dice, para todo i distinto de j, el elemento IJ tiene que ser igual a cero. O sea, todos los que no están en la diagonal tienen que ser ceros. Y esa es la definición, no dice nada de qué pasa en la diagonal. En la diagonal puede haber todos iguales, todos distintos, puede haber positivos, negativos, o puede haber ceros también. Puede haber uno, o podrían ser todos ceros y que sea nula. Pero eso es lo que hace que sea una matriz diagonal, que lo que no está en la diagonal sean ceros. ¿Está bien? Caso particular de matriz diagonal es la que va a aparecer acá como matriz escalar, donde la característica es que es diagonal, pero ahora vamos a pedir que en la diagonal todos los números sean iguales. Es una matriz diagonal donde los elementos de la diagonal principal son todos iguales. Y caso particular de estas matrices que se llaman escalares es la que acabábamos de mencionar, la matriz identidad, ¿eh? Donde, como dice acá, caso particular de matriz escalar y son todos unos. Bueno, ese sería los casos entonces de este tipo de matrices cuadradas, las primeras particulares. Tienen algunas particularidades que nos van a interesar, tanto en las triangulares como las diagonales. La diagonal en realidad la definición que a veces se da, se dice es una matriz triangular superior e inferior al mismo tiempo, ¿no? Porque tiene ceros en el triángulo de abajo y en el triángulo de arriba. Y las matrices triangulares, lo bueno que tiene es que los determinantes se calculan multiplicando los elementos de la diagonal principal. Entonces es una ventaja porque sacás fácil el determinante de una matriz de ese tipo. Lo mismo acá, la matriz diagonal, si a mí me dicen cuánto vale el determinante de esta matriz, lo único que tengo que hacer es multiplicar los elementos de la diagonal principal. O sea, el determinante de esta matriz vale 3. Como la matriz escalar es un caso particular de matriz diagonal, ¿cuánto vale el determinante de esta matriz? Y 5 al cubo, 5 por 5 por 5, o sea, 125. O sea que esas son particulares porque son fáciles de hacer la cuenta. Bueno, otro tipo de matrices con las que nos vamos a topar, acuérdense que la semana pasada habíamos charlado de las traspuestas. ¿Eh? La traspuesta de una matriz me da la matriz A, obtengo la traspuesta de manera tal que la primer fila de A pasa a ser la primer columna y la segunda fila de A pasa a ser la segunda columna de la traspuesta. O sea, las filas de A son las columnas de la traspuesta y viceversa, ¿no? Por ejemplo, la primera columna de A, que es 1 menos 1, es la primera fila de la traspuesta. Bueno, eso, la traspuesta está definida para matrices de cualquier orden. O sea, fíjense que acá no son matrices cuadradas, pero igual me dieron una matriz y tengo la traspuesta. En particular, estas traspuestas van a aparecer en algunas definiciones de matrices que sobre todo van a aparecer bastante más adelante de nosotros, en la unidad 8, que son la matriz simétrica. Acá está, matriz simétrica. La definición dice, una matriz es simétrica si coincide con su traspuesta. O sea, la matriz y la traspuesta son iguales. Este tipo de cosas, más allá de que las matrices simétricas en sí, vamos a trabajar en la unidad 8, la definición sí la podemos llegar a utilizar en algunas demostraciones de esta unidad. De hecho, vamos a tener que usarla para algunas demostraciones generales que vamos a tener que ver de problemas del tipo verdadero o falso que se dan en esta unidad. Bueno, fíjense qué es lo que pasa. Tengo la diagonal principal y si yo trazar ahí como una línea, voy a usar una cosita, a ver, espérenme un minuto, si la encuentro, acá, esto, que es algo para escribir la pantalla que es más práctico que, a ver, acá y acá, acá. Esto es más práctico para escribir la pantalla que otra cosa. Fíjense, si yo por ejemplo pienso en la diagonal principal y lo pensara como si fuese una especie de línea, ¿no?
en las simétricas esa línea sería como un eje de simetría, justamente, ¿no? Entonces, fíjense, los elementos simétricos, o sea, los que están en posiciones simétricas, son iguales. Eso caracteriza una matriz simétrica. Matriz simétrica. Bueno, acuérdense la definición, dice A es igual a la traspuesta. Y si uno quiere escribirlo en cuanto a qué pasa con los elementos, el elemento que está en la posición IJ, vamos a poner así, el elemento que está en la posición IJ, por ejemplo, supongamos este que está de verde acá, está en la fila 1 y la columna 3. ¿Eh? El elemento este sería el elemento que está en la fila 1 y la columna 3. Ese elemento, ¿cuánto vale? Y vale C. Es lo mismo que el elemento que está en su posición simétrica. La posición simétrica es la posición AJI, o sea, la posición 3, 1. ¿Cuál es la posición? Perdón, acá tenemos el igual, ¿no? ¿Cuál es la posición 3, 1? La que está, ahora la vamos a marcar, la que está acá abajo. Esta, vamos a poner, esto es igual, dijimos, a el elemento ubicado en A31. A31 es este, fila 3, columna 1. A13 es este, ¿no? Fila 1, columna 3. Entonces, a veces también se escribe una condición sobre la relación que hay entre los elementos, que los elementos simétricos son iguales. Bueno, otra matriz con la que vamos a trabajar es con las matrices antisimétricas. La matriz antisimétrica, la definición es que la matriz es igual a la opuesta de la traspuesta. Por ejemplo, la matriz A dice es igual a la opuesta de la traspuesta. Este menos es lo mismo ponerlo del otro lado, como está acá en la definición que aparece en este trabajito, ¿no? O sea, puedo poner la opuesta de A es igual a la traspuesta de A. Bueno, eso si quieren lo podemos ver con el ejemplo este. Supongamos que yo tengo la matriz A. Saco la traspuesta primero, ¿no? Entonces, si quiero la traspuesta de A, ¿qué tengo que hacer? La primer fila, ponerla en columna. La primera fila es 0, 3, 2. Bueno, la pongo 0, 3, 2. La segunda fila pasa a ser la segunda columna. Menos 3, 0, menos 1. Y la última fila es la última columna. Menos 2, 1, 0. Ahora, esa es la traspuesta de A, pero a mí me dice para que sea antisimétrica, la matriz, la que yo tenía originalmente, tiene que ser igual a la opuesta de la traspuesta. Entonces ahora vamos a cambiar los signos, vamos a ponerle otro color, pongámosle verde. Le cambio el signo. ¿Qué es lo que pasa? Si le cambio el signo, hay que cambiar el signo a todo esto, ¿no? Entonces acá me queda este con menos, este con menos, este con más, este con más, este con más y este con menos. Entonces fíjense que quedó por fila 0, 3, 2, igual que A. La opuesta es la traspuesta, ¿no? La segunda fila menos 3, 0, menos 1, igual que esto, y la última menos 2, 1, 0, igual que. O sea que esta matriz es antisimétrica. ¿Qué características tienen las matrices antisimétricas? Primero, en la diagonal principal van siempre ceros. Eso va a pasar siempre y esa es una condición necesaria, pero no suficiente. O sea, yo si veo una matriz cuadrada que en la diagonal principal no tenga algún elemento que no sea cero, alguno que no sea cero, entonces quiere decir que seguro que no es antisimétrica. Porque para que sea antisimétrica Profe, tiene que tener ceros en la diagonal principal. Sí, te escucho. que sean cero la diagonal solo para la antisimétrica, ¿verdad? ¿Te había dicho? Exacto. Sí, sí, exactamente. Claro. Muchas gracias. No hay de qué. Y después la otra cosa es, fíjense, si hacemos también algún tipo de análisis un poco ingenuo, pero geométrico, digamos, nos puede servir, por lo menos desde el punto de vista didáctico. Si tomo ahora como eje de simetría la diagonal principal, los elementos que están en posiciones simétricas son los que están con el mismo color en la matriz, son opuestos. Fíjense,
Acá tengo el 3, el que, perdón, acá me olvido de poner esto. Acá tengo el 3. El que está en su lugar simétrico, que es acá, está cambiado el signo, es -3. Lo mismo pasa con este, ¿no? Acá es 2, el que está en su lugar simétrico, que está acá abajo, este es -2. Y si tuviera uno negativo, su simétrico va a ser el opuesto. O sea, los elementos que están en posiciones simétricas son opuestos. Eso genera una condición también sobre los elementos, lo pongo así como detalle, pero la verdad es que no lo vamos a usar demasiado nosotros, que es que el elemento, vamos a poner un poquito más grueso, esto así queda mejor, que el elemento A y J, ¿eh? Es igual, el A y J es igual al opuesto de la JI. Eso, en principio, yo sé que con los subíndices a veces se les complica un poco de entenderlo y demás, pero traducido esto es lo que acabamos de ver recién gráficamente. Los elementos que están en posiciones simétricas son opuestos. Eso es lo que tenemos que saber. Profe, ¿Sí? consulta, ¿pero la diagonal principal siempre son ceros? ¿O puede Exacto. ser Siempre son ah, ceros. ¿Por qué? solo en la antisimétrica? En la antisimétrica. ¿Por qué pasa eso? Justamente por esta relación que hay entre los elementos. Vos fíjate en la diagonal principal, los elementos siempre tienen los subíndices iguales. Por ejemplo, el primer elemento es el A11, el segundo el A22, el A33, y así, ¿no? Si tuvieras más, si fuera de 4 por 4, el A44. Entonces, vos necesitas que se cumpla esta relación, que eso se tiene que dar para todos los elementos. Pero en la diagonal principal resulta que como la J es igual a la I, te termina quedando esto, que vos tenés un número que está ubicado acá y tiene que ser igual al opuesto de ese número, ¿sí? Y el único caso que se da eso es con el cero, que es su propio opuesto, ¿no? Cualquier Ah, otro perfecto. número, claro, no iría, pues si vos ponemos el 3, ponele, tendría que ser igual a -3, no puede ser. Entonces, por eso es que acá tienen que ir siempre ceros en la diagonal principal. ¿Está? Solo en las antisimétricas. En la simétrica pueden ser cualquier otro valor aparte de cero. Sí, claro. Sí, sí. En la simétrica, fíjate, uy, espera que tengo que sacar esto, si no, no puedo correr. Acá. En la simétrica dijimos esto puede ser genérico, X y Z puede ser cualquier cosa. Ahora, también podría haber algún cero en la simétrica, pero no tienen por qué ser todos ceros ni ninguno cero. ¿Mm? Claro. Ahora, en Profe, general, acuérdense, para esta parte y lo que va a ser quizá lo más importante para ustedes, más que está bueno saberlo, digamos, el formato, cómo es, cuando uno ve una matriz, saber si es simétrica, digamos, darse cuenta que es simétrica o si es antisimétrica, prestarle bastante atención a las definiciones, porque estas son las que vamos a tener que trabajar nosotros, lamentablemente, porque va a haber las que son de demostraciones, siempre son bastante complicadas y lo que se tienen que acordar que es importante es, se usan para demostrar cosas que son verdaderas, uno tiene que tratar de demostrarlo de manera totalmente genérica. Entonces no sirve hacer un ejemplo, por ejemplo, acá y decir, mira, esta matriz es antisimétrica, ¿por qué? Y porque lo que hice recién yo, ¿no? Que es igual a la opuesta de la traspuesta, sino que quizás en algún momento tengo que usar la definición, que es esta, ¿no? En algo un poco más general y ver a ver cómo lo uso. Ya vamos a ver un ejemplo ahora de esto. Me falta una más de las que trabajamos ahora en esta profe, parte. ¿Sí? una preguntita. Sí. Si vos, por ejemplo, cambiás el orden de -3 y 3 y de -2 y 2 y de 1 menos 1, ¿sigue siendo antisimétrica? O... Mientras le cambies el orden poniéndolos en los lugares Sí, que están acá en azul, en rojo y en cosas, sí, claro. ok. Sí, sí. Sí. Bueno, y la última que vamos a trabajar de nuestras matrices así especiales cuadradas es una Profe, sí, perdón. sí, ¿Te puedo hacer una consulta de las matrices triangulares? sí, Los que no son cero son los valores que pueden variar. exacto. Sí. Ah, ok. Por ejemplo, Listo. fíjate, acá los ceros están con otro color. Estos pueden variar, o sea, puedes poner lo que vos quieras. ¿Sí? No tenía por qué haber sido todo igual acá. Ponele, capaz que alguien podría haber puesto, no sé, un 10 acá. O acá un -1. Y esto sigue siendo una matriz triangular superior. Porque lo que hace que sea triangular es que
en algún lado de la diagonal hay todos ceros, ¿no? Y superior dijimos porque en la parte de arriba podés poner cosas distintas de cero. Bueno, Claro, pero puede cambiar tanto lo de la diagonal principal como lo del triángulo que está afuera. claro, acá también le puede haber sido un 11, o este puede haber sido Ah, un ok, 30, y sí, no pasa nada, igual sigue siendo triangular superior. Lo importante, esto tienen que ser ceros. ok, ok, Por eso el triangulito es como el que te define que es triangular, el triángulo de ceros, digamos, ¿no? Eso es lo que te define que es triangular. ¿Eh? ok, gracias. No, por favor. Bueno, y la última que vamos a ver así especial es esta que se llama ortogonal. La definición dice, una matriz es ortogonal si la inversa de esa matriz es igual a la traspuesta. Definición un tanto, ya le digo que por ahí a veces uno se la va a olvidar. La vamos a empezar a usar, la vamos a trabajar en la segunda parte del año, ahí cerca de octubre más o menos, por ahí van a aparecer de vuelta. Pero por ahora hay que acordarse eso, ¿no? Que primero, tiene inversa estas ortogonales. Todavía no hablamos mucho, recién decíamos que era una inversa, pero no dijimos si todas tienen, no todas las matrices cuadradas tienen inversa. O sea, ahora vamos a ver alguna condición para que tengan que tener para que pueda tener inversa o no, ¿no? Pero en principio no todas las matrices cuadradas tienen inversa. Eh, Estas matrices sí tienen inversa y además pasa otra cosa, la inversa es igual a la traspuesta. ¿Por qué son importantes las matrices ortogonales? Incluso para nosotros va a ser importante cuando volvamos sobre el tema de geometría más adelante, porque si yo pienso las columnas, o sea, por ejemplo, tomo la primera columna, esta, y la pienso como si fuera un vector, ¿sí? O sea, me imagino un vector que tiene dos componentes, ¿está bien? Bueno, ese vector va a terminar siendo un versor, o sea, va a tener módulo 1. O sea, si yo pienso en esto como un vector, va a ser un versor, algo que tiene módulo 1. De hecho, si hacen la cuenta, van a ver que les queda módulo 1. Y eso pasa siempre que hay matrices ortogonales. Las columnas terminan siendo versores. O sea, puedo imaginar, si las imagino como vectores, ¿no? Como cada numerito, cada elemento componente de un vector, esos vectores tienen módulo 1. O sea, esto sería un versor. Y además hay otra cosa, esos versores, o sea, las columnas son versores. Y son, ponerle que te llame B1 y este sea B2. Y además son versores siempre perpendiculares, o sea, ortogonales. Por eso el nombre de matriz ortogonal. O sea, las columnas son versores ortogonales. Acá si uno hace el producto escalar de esos dos versores, van a ver que da cero, ¿no? Porque para hacer el producto escalar habría que multiplicar simplemente la primera fila entre ellos y sumar el producto de los elementos de la segunda fila, ¿no? Y eso me va a dar cero. O sea, si los pienso como vectores, insisto, ¿no? Bueno, eso nos va a servir, ya les digo, más adelante cuando trabajemos la parte de geometría, porque nosotros vamos a querer encontrar ejes que estén a 90 grados y esos ejes van a estar las direcciones dadas por estas cosas, por las columnas de una matriz ortogonal. Bueno, ahí tenemos entonces todos nuestros tipos de matrices cuadradas que necesitamos como para poder adentrarnos en nuestro trabajo de matrices. Pa, 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 pa. Bueno, hay una cosa acá que les quiero comentar o adelantar más bien, que es, para poder saber si una matriz tiene inversa, que es algo que más de una vez vamos a necesitar, eh, es necesario, es una condición necesaria y suficiente, analizar el determinante de la matriz. Si el determinante es distinto de cero, la matriz tiene inversa. ¿Está bien? Si el determinante es distinto de cero. Y si el determinante es cero, la matriz no tiene inversa. Con eso nos vamos a poder dar cuenta si nos dan una matriz, si tiene o no inversa. Después calcular la inversa es otra cosa, ya vamos a hacer algún ejercicio con Erika de eso, pero saber si tiene inversa o no tiene que ver con el determinante. Fíjense, ya que estamos, voy a hacer alguno de estos. Dice, analice si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justifique la respuesta. Y estas son las que aparecen en la guía, en uno de los ejercicios que tienen ustedes en la guía. Bueno, acá quedó muy grande, me parece, pero es el ejercicio, si no me equivoco, creo que es el 4 de la guía. No la tengo ahora acá
la mano, pero creo que era el 4. Cualquier cosa se fijan, que son verdaderos o falsos, y hay que demostrar, digamos, si estas cosas son verdaderas o falsas o por qué. Por ejemplo, yo voy a hacer uno nomás para que vean, estos son bastante difíciles en general, o sea, hay algunos que son sencillos, pero hay algunos que son difíciles. ¿Por qué son difíciles? Sobre todo cuando uno le tocan en un examen. Porque son, primero, hay que leer bien el enunciado. Siempre estos enunciados me dicen, son proposiciones que uno tiene que justificar si son verdaderas o falsas. Si son falsas, con un contraejemplo está bien, ¿no es cierto? Entonces eso, a veces si uno ve rápido el contraejemplo, funciona bárbaro. Por ejemplo, vamos a suponer una que es media tonta, el contraejemplo que puedo usar es tonto, pero funciona. De última, cumple con lo que me piden, demostrar si es verdadero o falso. Vamos a ver cuál. Este, acá. Este que está acá. Dice, también hay que saber leer bien estas cosas, ¿no? Fíjense lo que dice. Para toda matriz A, B, C, o sea, tres matrices cualesquiera, no me están poniendo ninguna condición de nada en ninguna de las matrices, pueden ser cualquiera. Esto que está acá dice pertenece a Rn por n, quiere decir son matrices cuadradas, n por n es el orden de la matriz, y los elementos son números reales. Esto creo que ya lo habíamos charlado, aparece por todos lados bueno, en este tema de matrices, y siempre van a ser matrices del tipo R a la n por n, o cuando no sean cuadradas, m por n, pero es lo mismo. Bueno, entonces me dice, si A por B es igual a por C, entonces B es igual a C. Dice, ¿esto es verdadero o falso? Uno tiende a pensar, como podría pasar con los números reales, que uno dice, mirá, si tuviera números reales, quizás podría simplificar las 2A y sería B igual a C. Sin embargo, acá esto es falso y podemos dar un contraejemplo. Cuando algo es falso, si yo encuentro un contraejemplo que funcione, bueno, es bárbaro. Por ejemplo, supongamos que yo agarro la matriz B y acá puedo dar, cuando quiero dar un contraejemplo porque algo es falso, sí puedo elegir, por ejemplo, un orden cualquiera, una de 2 por 2, por decirlo más sencillo que podría agarrar, ¿no? Entonces vamos a suponer que agarro una matriz B cualquiera, la que uno quiera. 1, 0, 0 y 0. ¿Está bien? Y la matriz C que fuera, no sé, 0, 1, 0 y 0. Bueno, tengo dos matrices eh, cualesquiera. Y vamos a multiplicar, por ejemplo, un contraejemplo tonto. Si A, que me decía para todo A quiere decir cualquier matriz A. Si A fuera la matriz nula, ¿eh? Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo hago A por B, sería como hacer la matriz nula por B. La matriz nula por B es la matriz nula, o sea, la matriz nula que tiene todos ceros, ¿no? Por lo tanto, es un elemento absorbente, digamos, la multiplicación, ¿no? Es como multiplicar por cero. Me dice, es igual a A por C, y sí, porque si yo tengo A por C, donde A es la matriz nula por C es la matriz nula. ¿Está bien? O sea, A por B es igual a A por C. Esto es verdadero. Pero resulta que B no es igual a C. Las puse a propósito distintas. B no es igual a C. Esta parte es falsa. Cuando en una implicación tengo que el antecedente, o sea, la hipótesis con la que yo trabajo es verdadera, pero la conclusión a la que llego es falsa, quiere decir que el enunciado es falso. Entonces, yo muchas veces para una técnica para demostrar que son cosas falsas es buscar lo que se llama un contraejemplo, algo que cumpla con las hipótesis. Tenemos tres matrices cualesquiera. ¿eh? Eh, Cumple que A por B es igual a A por C, porque en los dos casos me quedó la matriz nula. Pero resulta que las dos matrices B y C no eran iguales. Bueno, entonces este es falso. Sin embargo, acá hay que tener cuidado porque fíjense en el que sigue, que dice, de vuelta, tengo tres matrices cualquiera, pero acá me ponen una hipótesis más, me dicen, ojo, ya no son cualquiera, porque la matriz A tiene inversa. O sea, la matriz A es inversible. Y ahora
lo que yo quiero demostrar o no es que pasa lo mismo que arriba. Entonces ahora me dice, si A por B es igual a por C, entonces B es igual a C. Y esto curiosamente va a ser verdadero. Como va a ser verdadero, ya no puedo dar un ejemplo como antes y decir, bueno, busco una matriz A que tenga inversa, elijo una matriz B cualquiera, una matriz C cualquiera, hago la cuenta, veo que esto es verdadero y me queda que B es igual a C. Ya no me sirve eso, porque voy a tener que elegir una, seguro que voy a elegir una de 2 por 2, de 3 por 3, como mucho. Cuando son verdaderas, lo tengo que hacer de manera totalmente genérica la demostración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la demostración? Vamos a partir de la hipótesis y vamos a llegar de manera totalmente genérica a la tesis. La tesis es esto, es lo que me dice, entonces pasa esto. Bueno, vamos a ver que eso es verdadero. Pero claro, ahora hay una diferencia respecto del ejercicio anterior, que es este dato que me están dando, que hay inversa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Partimos de esto, A por B igual a por C, y vamos a multiplicar ambos lados de la igualdad por la inversa de A, que sabemos que existe. Antes, nosotros usamos una matriz que era la matriz nula, que no tiene inversa. Porque me decían, acá, esto, decía, podía ser cualquier matriz A. Ahora me dice, no, tienen que tener inversa. Bueno, multiplico por la inversa, acá, y multiplico por la inversa del otro lado, acá. ¿Eh? Fíjense que cuando yo multiplico una igualdad por una matriz, de los dos lados multiplico por la matriz, sigo teniendo una igualdad. Pero hay que tener cuidado que si yo agrego ese nuevo factor, o sea, esa nueva matriz que está multiplicando, esa matriz tiene que multiplicarse en los dos miembros de la igualdad, en los dos lados de la igualdad, en la misma posición. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo acá puse primero la inversa, multiplicando por lo que tenía, ¿no? Primero la inversa, multiplicando por lo que tenía. Acá tengo que hacer lo mismo. Pongo primero la inversa, multiplicando por lo que tenía. No la podría poner acá atrás, la inversa. O sea, se multiplica si yo quiero agregar una matriz multiplicando, tiene que ser en la misma posición relativa. Acá se suele decir premultiplicamos la igualdad, o sea, se premultiplica, se pone el factor nuevo antes de lo que teníamos. Y se tiene que poner en ambos casos del mismo lado. Si yo necesitara en algún momento, que lo vamos a necesitar, no acá en este ejercicio, pero en otros, multiplicar una igualdad, los dos lados de la igualdad, por una matriz al final, entonces se suele decir se posmultiplica. Se posmultiplica. Pero en ese caso pondríamos la matriz que queremos multiplicar nueva, la ponemos acá al final de un lado, hay que ponerla al final del otro. O sea, hay que poner la misma posición relativa. Bueno, una vez que tenemos esto, y esto lo podemos hacer porque sabemos que existe la inversa de A, ahora aplicamos una propiedad que es la propiedad asociativa, que habíamos dicho, yo les dije, la más importante de las matrices para mí. La propiedad asociativa dice, si yo tengo un producto de tres matrices, puedo asociar, hacer primero el producto de dos de ellas y el resultado multiplicarlo por la tercera. Y acá hago lo mismo, asocio este primer producto. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque si tengo una matriz multiplicada por otra y una es la inversa, o sea, tengo la inversa multiplicada por A, esto dijimos por definición de inversa es la identidad. Acá lo mismo. La inversa de A multiplicada por A es la identidad. Y eso está a su vez multiplicando en un lado a la matriz B y del otro lado de la igualdad a la matriz C. La identidad es neutra en la multiplicación, es como el 1 de la multiplicación. Entonces, si yo tengo la identidad por B, me da B, y la identidad por C, lo mismo, por ser neutro, me da C, neutro de la multiplicación. Conclusión, partimos de lo que estaba en rojo, que era esta hipótesis, que A por B era igual a A por C, y llegamos, aplicando propiedades de las matrices, a que B es igual a C. O sea que esto, como habíamos puesto ahí, es verdadero. Fíjense que en ningún momento en la que fue verdadera utilicé alguna matriz en particular. O sea, no puse un ejemplo de una matriz de 2 por 2, no. Lo trabajé totalmente genérico. Por eso este tipo de definiciones son, bueno, de definiciones, de ejercicio, digamos, donde hay que usar las definiciones, son difíciles a veces, porque
uno no está muy acostumbrado a trabajar este tipo de cosas. Uno está acostumbrado más a los problemas del tipo encontrar tal valor para que pase tal cosa, ¿no es cierto? Y bueno, y ahora acá hay que usar propiedades de las matrices, definiciones, ¿no? Se puede complicar un poco este tipo de cosas. En los finales suele haber alguno de verdadero o falso, ya sea de este tipo o de determinante, que es lo que, bueno, vamos a aprovechar para ver ahora. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta o duda más allá de las que hicieron, como para poder empezar con determinantes. Profe, a mí no me quedó muy claro, entonces es la matriz inversa y la identidad, no lo entendí bien. Sí, cuando vos tenés una matriz cuadrada, vos podés, si ya que estamos, vamos a aprovechar lo que dijimos recién. Tiene que ser cuadrada, ¿eh? Vos le podés calcular el determinante. Si el determinante es distinto de cero, el determinante lo voy a escribir así, ¿no es cierto? Si es distinto de cero, entonces esta matriz tiene inversa. ¿Cuál es la definición de inversa? Te dice, si vos tenés tu matriz y la multiplicás por la inversa, que esa la tenés que encontrar, ¿no es cierto? El resultado te va a dar la identidad. Esa es la relación que hay entre la identidad, la inversa y la matriz original. ¿Está bien? O sea, una matriz por su inversa te da la identidad. Lo mismo si haces al revés, si haces, en este caso es conmutativo, ¿no? Si haces la inversa de A y la multiplicas por A, te va a dar también la identidad. Te da lo mismo. Todavía no vimos, salvo hay un ejemplito que vimos, bueno, se podría hacer por definición. No sabemos cómo calcularla bien, la inversa, pero sí tenemos que tener presente esto. Cuando una matriz cuadrada, si no es cuadrada no tiene sentido hablar de inversa, ¿está bien? O sea, es solo para matrices cuadradas. Si una matriz cuadrada tiene determinante distinto de cero, tiene asociada otra matriz que se llama inversa. ¿Y qué vínculo tienen? La matriz por la inversa te da la identidad. Eso es todo lo que vimos, digamos, de inversa por ahora. ¿Sí? Ah, ok. Sí, no hay mucho más que eso. Bueno, hay que por ahí leerlo un poco, repasarlo un poco y va a andar bien. Eh, Acá, ¿ves? Cuando dice, ¿cómo podemos saber si una matriz tiene inversa? El que dice, nos va a dar la respuesta es el determinante. ¿Eh? Y acá vamos a ver, y decíamos, ¿qué tiene que pasar? Que el determinante sea distinto de cero. Acá al principio, bueno, hablan un poco, sí, tanto el material teórico como este es el mismo que el que está en el PDF, fíjense que en otro formato es lo mismo, bueno, acá voy un poco más rápido, acá está la inversa con algunos ejemplos. Ah, propiedades, potencia de una matriz cuadrada, ejemplo, espérate que llego a donde estamos. Matrices cuadradas especiales, bueno, acá está lo que veníamos hablando, la simétrica, la antisimétrica, las triangulares, las diagonales, escalares, ortogonales, son todas lo mismo. Bueno, vamos al determinante. Esto que aparece acá es exactamente lo mismo que le va a ir apareciendo en el librito. Vamos al librito, esto que está acá. Y de 2 por 2 ya sabemos, o de 3 por 3 ya sabemos calcular determinantes. Por sí, no sé, creo que sí que lo habíamos charlado ya, la regla de Sarrus, si no la vemos rapidito. La regla de Sarrus es para calcular solamente determinante de 3 por 3. Es una regla particular que sirve para eso. La comento nomás, yo tengo mi matriz, la matriz originalmente está acá, en este caso es de 3 por 3. Copio las dos primeras filas, las pongo debajo de la última, fíjense que la cuarta es la primera, copiada, ¿no? Y la última es la segunda. Y después hacemos los productos de diagonales, las que van con tres elementos, de izquierda a derecha, de arriba para abajo, las que están en naranja acá. Hacemos esos productos y sumamos los productos. Y después restamos los productos de las diagonales de tres elementos que van de derecha a izquierda, ¿sí? Las que están acá en violeta, digamos. Bueno, y con eso me da el determinante, o sea que es relativamente una regla sencilla, creo que la habíamos charlado. Eh,
Ahora, después hay otras formas de calcular un determinante. Por ejemplo, si yo tengo una matriz que fuera de 4 por 4, no puedo hacer SAR. Nosotros vimos un método cuando era el producto vectorial, que ahí vimos un método que era un caso particular, porque en el producto vectorial siempre usábamos la primer fila. Un caso particular de esto que dice desarrollo de un determinante por cofactores. Bueno, esta parte es un poco teórica, así que es media pesada, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, lo mejor posible. Cuando yo tengo una matriz, por ejemplo, supongamos que tengo esta, yo puedo definir una matriz más chiquitita que la vamos a llamar matriz menor. Fíjense que la matriz se llama menor y va a tener dos subíndices porque está asociada a un elemento. El elemento que esté en la fila I y en la columna J. Y, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a obtener? Y les va a resultar conocido. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar con la matriz menor asociada al elemento 1, 1, que la voy a llamar acá, fíjense, M11, lo que hago es elimino la fila 1 y la columna 1. Y lo que me queda es la matriz menor. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el producto vectorial, no? Cuando queríamos ver qué pasaba con el versor I, cuál era la componente del versor I, anulábamos, ¿se acuerdan? La fila 1 y la columna 1. Y después calculábamos este determinante. Acá vamos a hacer lo mismo, después vamos a calcular el determinante de esta matriz menor. ¿Sí? Pero acá, bueno, le estamos dando nombre. Esas matrices se llaman matrices menores. Supongamos que quiero trabajar con la matriz menor asociada al elemento 3, 2. 3, 2. Quiere decir que está en la fila 3 y la columna 2 el elemento. Fila 3, 1, 2, 3. Columna 2. Este es el elemento. Entonces, anulo la columna y la fila del elemento. Y ahí tendría mi matriz menor asociada al elemento 3, 2. ¿Qué me quedó de esa matriz? Los 4 numeritos que aparecen ahí. 3, 4, menos 1, 1. ¿Eh? Después a este le vamos a calcular el determinante. Pero bueno, así se van calculando entonces esas matrices menores. Si a esa matriz yo le calculo el determinante y después lo multiplico por este factor que está acá, que no sé si se llega a ver mucho, dice menos 1 a la I más J. Vamos a ver si se ve mejor acá en el PDF supongo que sí. Acá. Acá creo que se ve mejor y aparte le puedo hacer un zoom más grande por si alguien no ve. Acá. Bueno, si yo a esa matriz menor le calculo el determinante, acá está el determinante, y lo multiplico por esto, que es una potencia de menos 1. Fíjense, dice menos 1 a la I más J. I más J es la suma de la fila y la columna del elemento donde yo estaba trabajando. Vieron que yo decía, bueno, me voy a la fila 3, la columna 2, y elimino, ¿no? la fila 3 y la columna 2. ¿El elemento cuál era? El que estaba en la fila 3, columna 2. ¿Qué voy a sumar acá? 3 más 2. Fila 3 más columna 2. 3 más 2. Me va a quedar menos 1 a la 5. Bueno, si yo hago esa cuenta, este producto de la potencia de menos 1 a la I más J por el determinante de esa matriz menor, obtengo un número. Ese número se llama el cofactor asociado al elemento que esté trabajando. En general le dicen el cofactor CIJ asociado al elemento AIJ. ¿Está bien? Bueno, da un ejemplo acá de algunos. Por ejemplo, dice, supongamos que trabajo en esta matriz y calculamos los cofactores de la primer fila. De la primer fila. ¿Está bien? Entonces, primer fila, ¿qué hago? Elimino, dijimos, la primer matriz con la que trabajo es esta. ¿Está bien? Me quedo acá. 2, 2, 1, 1. Y después, ese elemento con el que trabajé, el primero que eliminé, estaba en la fila 1 y la columna 1. Por lo tanto, el cofactor es menos 1 a la 1 más 1, por el determinante de esta matriz. Con el tema de las potencias estas, no hay que hacerse mucho problema, porque es una potencia de menos 1, o sea que el resultado, ¿qué puede ser? Y puede ser o 1 positivo, como en este caso, cuando el índice es par, y en ese caso queda el determinante como está.
Este determinante en particular da 0. O puede ser que me quede en -1 en la potencia si el exponente es impar. Y en ese caso lo que sucede es me cambia el signo del determinante. Por ejemplo, vamos a ver el segundo caso. Segundo caso, fila 1, columna 2. Entonces, fíjense la potencia de -1. -1 a la 1 más 2. Esto da -1. ¿Está bien? Y tengo que eliminar la fila 1 y la columna 2. Me quedó esta matriz y a esa matriz hay que calcular el determinante. El determinante da -1, -3, o sea, el determinante dio -4. Pero como estaba multiplicado por este factor, que ahora era -1, cambió el signo y el cofactor del elemento 1, 2 es el 4. Bueno, así hago con el resto, o sea, bueno, en este caso no hay mucho más, hay uno más nomás, ¿no? Fíjense que acá elimino la última fila, la última columna, nos queda esto, calculamos este determinante. Eso es lo mismo que hacíamos cuando hacíamos producto vectorial, ¿no es cierto? Y me queda positivo. Acá viene el porqué cuando uno hacía el producto vectorial. Fíjense, ya que estamos, lo charlamos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando uno hacía el producto vectorial y acá uno ponía I, J y K, ¿no? Y entonces uno agarraba y decía, bueno, el primero es I por un determinante, ¿no? Y el determinante era el que correspondía a estos elementos. Y después venía menos J, ¿se acuerdan? Por el determinante. Ahora entendemos un poquito mejor el porqué del menos J. El menos J tiene que ver que al trabajar yo con J, que está en la posición 1, 2, yo en realidad lo que estoy haciendo es esta cuenta, esta parte, el -1 a la 1 más 2. De ahí venía este signo menos, en el menos J. Ahora vamos a ver cómo se calcula el determinante, ¿no? Pero en principio este menos tiene que ver con que estuve trabajando con un cofactor que estaba en la posición 1, 2. Entonces había un menos, un determinante. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto de los cofactores? Justamente para poder hallar determinantes, y la forma de poder hallarlo es simplemente si yo quiero trabajar, supongamos con la primer fila, lo que hago para hallar el determinante es cada elemento de esa fila lo multiplico por su cofactor. O sea, agarro el elemento 1, 1 y lo multiplico por su cofactor. Y después voy sumando esos productos. Agarro el segundo elemento de la fila, el 1, 2, y lo multiplico por su cofactor. Y después el último. Agarro el último y también lo multiplico por su cofactor. Eso me va a dar el determinante. ¿Está bien? Cuando eran los versores, acá este sería el que correspondía al I, este era el que correspondía al J. En el cofactor, acá es donde aparecía el menos, que acabamos de charlar recién, por el determinante. Por eso este menos se ponía adelante. La ventaja del método ahora es que más general, yo no necesito usar solo la primera fila. Puedo usar cualquier fila o cualquier columna, es lo mismo. Si desarrollo, fíjense, dice por la fila I. O sea, no tiene por qué ser la primera, puede ser la última, la del medio, la que quiera yo, ¿no? Y puede ser cualquiera de las filas. Y fíjense cómo calcula el determinante. El elemento de la fila por su cofactor, el primer elemento de la fila, más el segundo elemento de la fila por su cofactor. Y así hasta el final, hasta desarrollar todos los términos, cada elemento por su cofactor. También puedo usar columnas en lugar de filas. Y eso, ¿cómo me voy a dar cuenta? Y, por ejemplo, si hay muchos ceros, yo prefiero elegir una fila o una columna donde haya muchos ceros. Si es por columnas, es lo mismo. Tomo primer elemento de la columna y lo multiplico por su cofactor, más el segundo elemento de la columna por su cofactor. Y así voy trabajando con todos los elementos de la columna. Voy bajando, porque es una columna, voy a ir bajando de fila cada elemento multiplicado por su cofactor. Hago la suma de esos productos y eso me da el determinante. Bueno, esto sirve totalmente genérico, o sea, para cualquier, digamos, cualquier orden, matrices de lo que sea, de grandes o de chicas. Por ejemplo, supongamos este. Te dice, calculemos el determinante de la siguiente matriz y me dan esta matriz. ¿Yo qué es lo que tengo que ver instantáneamente? Y que acá hay una columna que tiene un montonazo de ceros, entonces me conviene usar esta.
porque como los determinantes son el elemento de la línea que yo trabajo por su cofactor, si tengo muchos elementos que son ceros, va a haber muchas cuentas que se anulan. Entonces, fíjense lo que dicen. Observemos que resulta económico desarrollar por la tercera columna, porque me va a quedar el primer elemento por su cofactor. Pero como es cero, ni tengo que hacer ninguna cuenta. Más el segundo, que es cero por su cofactor. Chao. Más el tercero, que es 1 por su cofactor, ahora lo calculamos, más el último, que es 0 por su cofactor. Nada. Conclusión, ¿el determinante cuánto da? Dice este cofactor. ¿Este cofactor quién es? Y este cofactor es menos 1 a la I más J. ¿Con qué elementos estoy trabajando? El que está en la fila 3, columna 3. O sea, acá es 3 más 3. 3 más 3. Por el determinante que surja de eliminar la fila 3 y la columna 3. Me queda este determinante, 2, 1, menos 1, 0, menos 1, 3, 3, 2, 1. O sea, ya me queda un determinante de 3 por 3, más chiquitito. Para no tener que escribirlo, que queda bastante feo como lo escribo yo, lo vamos a ver acá abajo, ¿eh? Es exactamente lo que acabo de decir, menos 1 a la 3 más 3, y el determinante el que surgía de eliminar la fila 3 y la columna 3. Este de 3 por 3 puedo hacer lo que quiera, puedo hacer Sarrus, puedo desarrollar como mejor me convenga. Acá dice para el cálculo del determinante es conveniente usar la primera columna. Bueno, acá quieren de vuelta usar el método para que veamos que lo sabemos usar. Dice, vamos a usar la primera columna de vuelta. ¿Por qué? Porque tengo un 0. Entonces dices, el primer elemento por el menos 1 a la I más J, este elemento está en la fila 1, columna 1, este 2, con lo cual acá queda 1 más 1, y la matriz con la que tengo que trabajar es esta, ¿no es cierto? La que está acá, de eliminar la fila 1 y la columna 1. Entonces tenemos este primero que está acá. Y después el otro, hay uno que es 0, no lo ponemos, y el que sigue es 3 por menos 1. ¿Dónde está ubicado este? Fila 3, columna 1. O sea que acá sumo fila más columna. ¿Y el determinante cuál va a ser? De eliminar la fila y la columna donde está este. Elimino la fila, elimino la columna y me quedó 1 menos 1 menos 1, 3. Ese va a ser el determinante que tengo que calcular. Hacemos la cuenta si nos terminó quedando el determinante. ¿Está bien? Bueno, dice este ejemplo, muestra que para simplificar los cálculos es conveniente desarrollar el determinante por fila de la columna que tenga mayor cantidad de ceros. Bien. Bueno, acá una cosa que habíamos charlado, en matrices triangulares el determinante simplemente es el producto de los elementos de la diagonal principal. El determinante de la identidad da 1. La identidad es un caso particular de matriz diagonal, y la matriz diagonal es un caso particular de matrices triangulares. O sea que el determinante de la identidad da 1 porque tengo todo ahí unos en la diagonal principal. Bueno, vemos las propiedades. Una vez que vemos las propiedades, ahí ya la parte de teoría de hoy por lo menos la vamos a dejar. Quizás después vemos si hacemos una pausita o no para no hacerlo tan largo y después seguimos con la parte de ejercicios con Erika. Vamos a ver las propiedades. Las propiedades también las voy a mostrar acá, quizás. Acá. Bueno, vamos a ver esto, a ver si lo ven. Propiedades de los determinantes. Primera propiedad, el determinante de una matriz es igual al de su traspuesta. Esto es importante porque todo lo que nosotros vamos a decir para una fila sirve también para una columna. Todo lo que decimos para una fila sirve para una columna. Por ejemplo, fíjense, vamos a poner algún otro ejemplo. Acá. Fíjense esto, ¿no? Vamos a buscar otro, a ver. Tengo una matriz, le calcularon el determinante, dio un número, 52. Ahora fíjense, 4 menos 3, 3. La primera fila pasó a ser la primera columna, la segunda fila, la segunda columna, y la última fila, la última columna. O sea que la que está a la derecha es la traspuesta de la que está a la izquierda. Si hago el determinante, en los dos casos me da igual. Determinante de 1 es igual al de la traspuesta. Otra propiedad muy usada es esta, que dice
Cuando yo tengo una fila o una columna y la multiplico, por ejemplo acá, a la fila, fíjense que estamos usando la matriz original que está acá arriba. ¿Mm? Y lo que hicimos, agarramos la primer fila y cada elemento lo multiplicamos por 7. Dice, al multiplicar todos los elementos de una fila o de una columna por un número real, el determinante queda multiplicado por dicho número. O sea, si yo acá hiciera el determinante de esta matriz, donde el primer elemento sería 28, este sería menos 21 y este sería 21, 7 por 3, 21, dice, es lo mismo que hacer la que tenía multiplicada por 7. Entonces, simplemente me va a quedar 52 por 7. Se suele usar esta propiedad más bien al revés. O sea, más bien yo lo que puedo pensar es, si yo tengo un factor común en una fila o en una columna, ese factor común sale, que sería el 7, multiplicando al determinante. Ojo que es una propiedad sobre determinantes, no sobre matrices. Cuando es una matriz, yo tengo que sacar el factor común si aparecen todos los elementos de la matriz. Pero en un determinante yo lo saco, digamos, si aparece en una fila el factor común, o en una columna, saco ese factor común multiplicando a todo el determinante. Nos va a servir, ya digo, para sacar factores comunes. Esta otra dice, si cada elemento de una fila o de una columna es la suma de dos cosas, ¿no? De dos o más sumandos, por ejemplo, supongamos acá esta fila, dice, bueno, esta fila, la primera es 4 más 6, el primer elemento, menos 3 menos 7, 3 menos 6. Entonces dice, eso yo lo puedo descomponer en una suma de dos determinantes, que se forman de manera que en el primero de los determinantes va a ir el primer término de esa cuenta que había. Y en el segundo determinante va a ir el segundo término de la cuenta que yo tenía. Esta es una de las más difíciles de ver o de entender, pero que la vamos a usar, ya vamos a ver cómo, dentro de poquito, se utiliza bastante esta propiedad. Igualmente ahora estas mismas propiedades las vamos a ver sin ejemplo numérico, para que se entienda más sobre cómo cómo nos van a aparecer a nosotros en los ejercicios, ¿no? Bueno, otra propiedad interesante dice, si yo tengo una matriz, supongamos ¿se acuerdan que la matriz original que estábamos trabajando está acá? Es esta. Y le cambio dos filas de lugar, por ejemplo acá, en esta matriz original cambio la del medio, la paso arriba, y la que está arriba la paso al medio. Entonces cambia el signo del determinante. Si se cambian dos filas o columnas, el determinante cambia de signo. Fíjense, respecto de esta que daba 52, el determinante, la fila 2 la puse en la 1 y la 1 en la 2. Intercambiamos de lugar las filas. ¿Qué pasó? Cambió el signo del determinante. ¿Sí? Si cambia, acuérdense, dos filas de lugar, cambia el signo del determinante. Bueno, si hay una fila o una columna toda nula, el determinante da 0. Si hay dos filas que son iguales o proporcionales, el determinante da 0. Por ejemplo, supongamos, acá que es lo que pusieron. Claro, la primer fila es menos 5 veces la segunda. Hay dos filas proporcionales. Entonces, si pasa eso, el determinante es 0. Lo mismo pasa con las columnas. Si hay dos columnas proporcionales, el determinante es 0. Si una fila dice o columna es combinación lineal de otras paralelas, el determinante es 0. Por ejemplo, acá dice, la fila 1 es la fila 2 menos 3 veces la fila 3. Vamos a ver si es cierto. Menos 3 veces 5 es menos 15, menos 2 da menos 17. Menos 3 veces menos 4 es 12, más 6 es 18. Y menos 3 veces menos 1 es 3, más 2 es 5. La última es combinación lineal de las dos de abajo. Cuando pasa eso, entonces el determinante da 0. ¿Sí? Bueno, otra propiedad. Dice, el valor de un determinante no varía si a una fila o columna se le suma una combinación lineal de otras. Bueno, esto es parecido a lo que
salvando las distancias, pasaba con Gauss. ¿Vieron cuando uno hacía Gauss y el sistema de ecuaciones y uno tenía, bueno, yo voy a modificar una fila y le voy a sumar un múltiplo de otra, por ejemplo, ¿no? O un submúltiplo de otra. Y el conjunto de soluciones no cambiaba. Acá pasa algo similar. Si yo tengo un determinante de una matriz determinada y a una fila, a una columna, le sumo un múltiplo de otra o una combinación lineal de otras, no me va a cambiar el determinante. El determinante de un producto es igual al producto de los determinantes. El determinante de la inversa de A, bueno, acá no se ve, pero hay un -1. El determinante de la inversa es igual a 1 sobre el determinante de A. Bueno, esas son algunas de las propiedades de determinantes que nos van a servir para trabajar nosotros con estas cosas. Y quiero mostrárselo como lo van a ver ustedes más bien en los ejercicios que nos van a tocar. El 99% de las veces van a aparecer así los ejercicios, no van a aparecer matrices numéricas cuando tengamos que usar determinantes y nos van a pedir calcular propiedades de determinantes. Primero, hay que acordarse o tener en cuenta esta notación. Esto va a aparecer siempre a nosotros. No van a decir la matriz y van a escribir así, y esto no quiere decir que es el primer elemento, el segundo elemento, sino que esto va a querer decir, cuando aparezcan las mayúsculas y un solo subíndice, es la columna. O sea, acá es como si hubieran escrito, por ejemplo, suponete así, suponete la primera columna, vos tenés acá A11, A21, y así voy bajando hasta la última, AN1. En lugar de que aparezcan así los elementos, todo esto se reemplaza la primera columna por una sola expresión que es esta, A sub 1. ¿Está bien? Entonces, como dice acá, A sub J representa la columna J de la matriz. Entonces, acá tengo cuántas columnas, N columnas, ¿está bien? Porque esta es la primera columna, esta es la segunda columna, esta es la columna número N. ¿Está bien? Y como son cuadradas, quiere decir que tengo N filas. N filas. Bueno, acá están escritas de otra manera, pero son las mismas propiedades. El determinante de la matriz era igual de la traspuesta. Acá está lo que yo decía del factor común, que recién lo habíamos visto con el 7. Fíjense acá cómo aparece escrito, pero es más práctico, porque así es como lo vamos a usar nosotros. Yo tengo una columna, que es la columna J, donde tengo un número que es factor común de todos los elementos de esa columna. Ese número, fíjense que lo puedo sacar afuera, multiplicando el determinante de una matriz donde, en lugar de quedar estos K multiplicado por el A sub J, quedó nada más que la sub J. O sea, saqué factor común K. Bueno, eso, tenerlo en cuenta, era como lo que vimos del 7 con números, pero acá está de manera genérica. Esta es la otra que decíamos de que si yo tenía una fila, una columna, que eran los elementos eran sumas. Bueno, acá se hacen por columnas todas las propiedades, pero acuérdense que todo lo que digamos para columnas vale para filas, ¿sí? Acá están presentados como columnas y en general los ejercicios se los van a dar como columnas, en general. Por ejemplo, acá lo que me está diciendo es, esto es una única columna, es la columna J. Columna, bueno, columna J. Y está dada como una suma de dos, cada elemento de esa columna es una suma de dos términos. Entonces lo que me dice la propiedad es, yo puedo descomponer eso en una suma de dos determinantes. Uno, que tiene como columna, esta es la columna J del determinante de la primera matriz. Esta es la columna J. ¿Y ahí quién va en esa columna? Y lo que era el primer término de mi suma. Y en el segundo determinante, en la columna J, va el segundo término de mi suma. ¿Está bien? También este va a ser el que ocupa la posición J. Va el segundo término de la suma. ¿Está bien? Entonces, yo tengo una columna que es suma de dos términos, puedo escribirlo como una suma de dos determinantes. En el primero va el primer término, en el segundo va el segundo. Ya veremos seguramente, bastante practicaremos con eso. Acá lo que hablábamos recién, si se permutan dos
dos columnas, en el caso anterior eran dos filas, pero es lo mismo, cambia el signo del determinante. El determinante cuando hay una columna nula o una fila nula es cero. Si tenemos columnas iguales, el determinante es cero. Si tenemos columnas proporcionales, el determinante es cero. Eh, si esta es la que acabamos de decir recién, fíjense, si yo tengo el determinante de esta matriz, ¿m? Y yo esto lo calculo, ¿no es cierto? Y después a esta columna, fíjense lo que le hago. Le sumo, la columna era la AJ, le sumo un múltiplo de otra o algo que sea proporcional a otra columna. K veces la columna a sub i, que estaba en otro lado, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice, es igual, no cambia el determinante, sigue siendo el mismo determinante. Eso es lo que hablábamos, decíamos, si a una columna le sumo un múltiplo de otra, el determinante no varía. Era lo mismo que vimos en la otra, en el otro eh, PowerPoint. Bueno, esta sí no estaba ahí. Dice, si yo tengo el determinante de una matriz donde todos los elementos de la matriz, ojo que esto no es una columna, esta es la matriz, porque no tiene subíndice, ¿eh? Dice, todos los elementos de la matriz son múltiplos de K. Entonces, ¿qué pasa? Si yo saco la primera columna, van a estar todos multiplicados por K, en la segunda todos por K, y así. Si yo voy sacando factor común en cada columna, me va a ir quedando. De la primera columna saco K factor común, en la segunda saco K factor común, y así. Voy sacando en todas las columnas. ¿Cuántas columnas tengo? N, ¿no? Entonces, quiere decir que me queda K multiplicada por ella misma N veces. O sea que me queda K a la N. Y a su vez multiplicado por ¿quién? Por el determinante de A. El determinante lo podemos escribir así, ¿eh? Bueno, es esta propiedad que se usa bastante, tener cuidado, porque esta generalmente es donde más meten la pata cuando hay que usarla, porque sacan el K afuera, pero no lo elevan a la N, ¿no? Y entonces, después dicen, bueno, pero me equivoqué en poquito, porque me equivoqué en que había que elevarlo a la N y no lo puse, que era justo en lo único que te podías equivocar, ¿no? O sea que no era poquito, era un montón. Bueno, eso tener cuidado, ¿no? Porque va a estar, si no aplican bien la propiedad, va a estar necesariamente mal el ejercicio. Bueno, acá lo que decíamos, determinante del producto es producto de determinantes. Esta no la vimos en la otra presentación, ¿no? Si tengo el determinante de una potencia, ponele que fuera a la n o a la k, no sé, lo que vos quieras, ¿eh? Quiero calcular el determinante de esta potencia. Entonces es lo mismo que calcular la potencia del determinante. Esto se basa en que justamente en aplicar la propiedad esta que dice que el determinante de un producto es el producto de los determinantes. A partir de eso podemos demostrar esta que está acá. Bueno, y la última que debe aparecer por acá creo que es la de la inversa, si es que no apareció ya. Acá el determinante de la inversa que veníamos viendo es la inversa del determinante de A. Y esto es lo que charlábamos hoy, acá apareció por fin, que es lo más importante. Una matriz tiene inversa si solo si el determinante es distinto de cero. Bueno, eso hay que saberlo como, no sé, como el nombre más o menos, ¿no? O sea, tenemos que saberlo de memoria. Bueno, por ahora entonces tenemos, bueno, un pequeño detalle que lo vamos a usar poco y nada, pero capaz que lo vamos a usar ahora en algún ejercicio que haga Erika. ¿Se acuerdan que veníamos hablando de los cofactores que se usaba para calcular el determinante? Además de eso, los cofactores sirven para otra cosa. Si yo, por ejemplo, tengo una matriz de 3×3, es un laburo enorme, por eso con Erika decíamos, bueno, por ahí vamos a trabajar solamente con matrices para esto de cofactores más chiquititas. Si yo tuviera que calcular los cofactores en una matriz de 3×3, tengo que calcular 9 cofactores. Para cada elemento hay un cofactor. Calculo los cofactores y me armo una matriz con esos cofactores. Esa matriz se llama la matriz de los cofactores. Si además, después a esa matriz de los cofactores, la transpongo, o sea,
lo que eran las filas pasan a ser las columnas, tengo una nueva matriz, la traspuesta de la de los cofactores, que la llamamos adjunta, adjunta de la matriz original. Se puede demostrar que uno puede calcular la inversa de una matriz haciendo la matriz adjunta dividido el determinante de la matriz A. Entonces, la primera forma o una de las maneras que uno puede encontrar una inversa es calculando la adjunta, que es un trabajo grande porque tenés que sacar cofactores, armar la matriz de cofactores, calcularla, o mejor dicho, transponer esa matriz y después a cada elemento dividirlo por el determinante. Y ahí recién voy a tener mi inversa. ¿Eh? Bueno, con eso sí, ya tenemos, digamos, nuestra teoría de matrices y de determinantes, sobre todo, vista. Después eso lo vamos a aplicar a matrices y sistemas de ecuaciones, pero la parte, digamos, de teoría de esto ya lo hemos visto. Entonces yo lo que les propongo, primero vamos a parar acá un poco la grabación.